Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas, consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema el análisis de los medicamentos con la licenciada Vilma Aguilar, quien nos va a platicar sobre cada uno de esos pasos que se requieren para poder tener un análisis completo de los medicamentos que vamos a utilizar en nuestra salud. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Química y Finanzas en tu idioma. Agradeciendo también el espacio a Radio Global Coach y PNL por permitirnos estar un día más aquí con un tema muy interesante. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una farmacia y adquirimos nuestros medicamentos, posiblemente no sabemos qué hay detrás de ellos o cuál ha sido el proceso por los cuales estos medicamentos han pasado para poder estar a la venta y que puedan ser utilizados sin ningún tipo de restricción alguna en cada uno de los pacientes. Seguramente, Vilma, esto lleva una serie de profesionales que intervienen en estas pruebas, en estos análisis que le hacen a los medicamentos. ¿Nos puedes decir qué tipo de profesionales son los que se especializan para poder hacer este tipo de pruebas? Esa profesión idónea para este tipo de trabajo, las personas idóneas que realizan estas pruebas son los químicos farmacéuticos. Los químicos farmacéuticos son aquellos que se estudian y se especializan para poder realizar las diferentes pruebas físico-químicas que se le realizan tanto al producto terminado, así como también a las materias primas que se utilizan en el proceso de la fabricación de los fármacos. Es muy importante también poder mencionar ciertas definiciones que vienen a complementar toda esta temática y también porque forman parte del tema que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las características organolépticas que están presentes dentro de los medicamentos, bueno, estas son características que se confieren a todos los medicamentos y pueden ser como la forma, el color, el olor, el sabor, la textura, entre otras, los cuales se pueden determinar a través de los sentidos. Es decir, que nosotros al poder abrir un medicamento vamos a poder visualizar estas características. Además tenemos aquellas especificaciones del producto terminado, que prácticamente son descripciones de los requisitos que deben satisfacer el material inicial, el material de empaque y aquellos productos intermedios a granel y terminados que incluyen características organolépticas, propiedades físicas, químicas, microbiológicas y biológicas que tienen que... ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque uno de las palabras que nosotros solemos escuchar bastante es que hay diferentes pruebas que se le pueden realizar tanto al producto que está en proceso de la producción, que está en proceso de fabricación,
pero también hay pruebas que se le realizan propiamente al producto terminado. Y estos pues tienen que cumplir esas especificaciones que ya están determinadas a través de las diferentes referencias bibliográficas con los cuales trabajan los diferentes analistas. Entre estas referencias bibliográficas podemos mencionar, por ejemplo, la farmacopea de los Estados Unidos de América. Tenemos también farmacopeas de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos también de Japón, entre otros países, que la farmacopea es un compendio que describe los diferentes métodos analíticos en los cuales siguen todos los químicos farmacéuticos para poder realizar todas estas pruebas analíticas que se le realizan a los medicamentos. Aquí se recogen todos los análisis a los que se deben de someter tanto materias primas como el producto terminado que se producen en los diferentes países. Y de acuerdo pues al país también podemos poder determinar cuál va a ser la referencia bibliográfica que se va a pegar mejor para que nosotros lo podamos desarrollar en el laboratorio. También cabe mencionar que muchas veces no tenemos como una metodología analítica a seguir que esté presente propiamente en estas referencias bibliográficas. Entonces, pues ya lo que procede en estos casos, cuando no hay una referencia, una metodología analítica que podamos encontrar en esta referencia bibliográfica, es que ya los químicos farmacéuticos comienzan, ¿verdad?, esa investigación y desarrollo para poder ellos determinar cuál va a ser esa metodología analítica que se va a poder desarrollar, es decir, la crean cada uno de estos químicos farmacéuticos. Obviamente, siempre basándose en los diferentes libros que nos sirven de referencia bibliográfica. Importante, el analista tiene que tener presente que del resultado que se obtiene en el laboratorio durante el proceso de los controles de calidad o durante el proceso de investigación del desarrollo de nuevos medicamentos, también obviamente va inmerso y cuál es el objetivo a seguir, que para poder garantizar la salud y la vida de muchas personas, obviamente estas pruebas tienen que desarrollarse lo más limpias y transparentes posible. Así como también que la toma de importantes decisiones comerciales y económicas, de las cuales en determinadas ocasiones pueden ser de notable importancia, es ahí de que no necesariamente nos tenemos que ir por la parte económica. Siempre tenemos que tener presente que la importancia de poder realizar estas pruebas, estos controles de calidad, es porque tenemos un paciente allá afuera que está esperando ese medicamento para poder cumplir su tratamiento médico. Y algunas de las preguntas que prácticamente se pueden responder a través de los análisis que se le realizan a los medicamentos pudieran ser, es decir, nosotros nos sentamos en el laboratorio, en los laboratorios de controles de calidad y nos preguntamos también que si, por ejemplo, el medicamento cumple estrictamente con las especificaciones, los cuales se detallan en la referencia bibliográfica, o puede haber una desviación y cómo podemos corregir esa desviación, porque no podemos liberar un producto que no cumple con estos estándares de calidad. Por ejemplo, si la materia prima es apta para su utilización en la elaboración del medicamento o por el contrario debe rechazarse. Una consulta, Vilma. En el proceso de análisis nos queda claro de que el fabricante, digamos esa planta procesadora de medicamentos, visto desde ese punto de vista, es la que realiza y está pendiente de la calidad de estos medicamentos.
pero entiendo que también hay entes reguladores que realizan pruebas, que realizan análisis de los medicamentos para poder este producto comercializarse. ¿Cómo es ese proceso como para entender quiénes son los interesados en realizar estos análisis? Sí, José Armando, es muy importante recalcar que podemos tener diferentes entidades preocupadas por saber si estos medicamentos cumplen con los estándares de calidad. Primeramente, la primera organización que se va a encargar es de asegurarse que el medicamento cumple con los estándares de calidad es el laboratorio fabricante. El laboratorio fabricante, desde que está en ese proceso de investigación y desarrollo, comienza a realizar las diferentes pruebas para poder llegar a determinar cuáles van a ser esas especificaciones que al finalizar ese proceso de investigación y desarrollo, mi producto tiene que cumplir. Posteriormente, la otra de las entidades que va a estar ahí vigilando que los estándares de calidad se cumplan son los diferentes entes reguladores que se encuentran a nivel mundial. Para el caso de El Salvador, tenemos la Dirección Nacional de Medicamentos, que es nuestro ente regulador. Esta entidad se encarga de poder evaluar los medicamentos en diferentes etapas, por decirlo así. Tenemos, por ejemplo, cuando es un medicamento totalmente nuevo, se evalúa su primer lote de comercialización. Esto para garantizar de que las pruebas, que toda la documentación que tú presentaste para el registro sanitario, realmente el producto cumple con ese certificado de análisis, con esas especificaciones de calidad que tú aseguraste que realmente se cumplen en el laboratorio fabricante y que el producto obviamente está apto para poder comercializarse. También esta entidad puede realizar pruebas, análisis a los medicamentos posterior a su comercialización. Tal vez no posterior a la comercialización, sino más bien que es un medicamento que ya tiene, por ejemplo, muchos años de estarse comercializando en el país, entonces viene esta entidad y desea volver a analizar este producto para poder garantizar que este producto aún cumple con las especificaciones de calidad. Esto pudiera bien llamarse lo que es una vigilancia sanitaria activa. Realmente la DNM cumple un papel fundamental, pudiendo garantizar de que todos los medicamentos que se están comercializando realmente sean medicamentos que están debidamente registrados, que cumplen con los diferentes estándares de calidad y que obviamente no va a tener no van a poder perjudicar la salud de las personas. De igual forma, tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud para ciertos procesos de licitación también puede requerir análisis de los medicamentos. De igual forma, tenemos también todos los laboratorios de tercería, que prácticamente si el laboratorio fabricante no puede realizar alguna prueba o le interesa el que puede desarrollarse un método analítico por fuera, pueden recurrir a estos laboratorios de tercería para que puedan analizar los diferentes medicamentos y materias primas. Algo bien importante de que cuando nosotros hablamos de análisis de los medicamentos, recordar que siempre tiene que ir inmerso el análisis de las materias primas, que son las que nosotros ocupamos para poder fabricar el medicamento y poder llevarlo a un estado de producto terminado. No podemos ocupar materias primas que no cumplan con esos estándares de calidad. Es por eso que se mencionaba, ¿verdad?, que si la materia prima es apta para la utilización en la elaboración de los medicamentos, si la materia prima, por ejemplo, presenta impurezas, si el medicamento producido es apto para la distribución,
la exportación de cada uno de estos a otros países y de igual forma, si por ejemplo el nuevo fármaco a poder comercializarse no presenta ningún tipo de impurezas en niveles de concentración que puedan ser perjudiciales para la salud. Y importante mencionar siempre que tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿han mantenido la calidad de la materia prima y los medicamentos para ser utilizados? O si ha habido alguna alteración al momento en que se estaba produciendo, al momento en que se estaba haciendo la distribución de estos medicamentos. Recordar, ¿verdad?, de que tiene que existir ese cuidado necesario de los medicamentos en los diferentes establecimientos, porque puede ser que algún tipo de controles que se hayan salido de especificación, pero no porque el laboratorio, por ejemplo, haya hecho una mala fabricación o se hayan utilizado materias primas que no corresponden, sino más bien porque cuando ya el medicamento salió fuera del laboratorio y llegó a parar a una farmacia, ya la farmacia no presentó o no pudo implementar esos controles de calidad a nivel de buenas prácticas de almacenamiento. Entonces ahí puede verse perjudicado obviamente las propiedades de los fármacos y a la hora de poder realizar un análisis a ese producto, este pueda ya no presentar obviamente las características originales con las cuales realmente salió de la bodega de la droguería o del laboratorio. Estas y otras muchas preguntas cuyas respuestas son bastante decisivas y de mucha importancia ponen de manifiesto la enorme responsabilidad que tienen todas estas personas que se desempeñan como analistas dentro de un laboratorio, porque estos resultados realmente son importantísimos para poder garantizar que el medicamento cumple con los estándares de calidad. Para cada análisis se establece un criterio de calidad, o sea, es un intervalo en el que deben encontrarse los resultados del análisis en cuestión para que dichas muestras llamadas como materias primas o productos terminados puedan ser considerados para un uso farmacéutico. Dentro de esos procesos, Vilma, debemos entender que también tiene que ver, digamos, las impurezas que pudiesen detectarse de la materia prima que se ha utilizado. Ese es un proceso que está inmerso en el análisis que se realiza y cómo lo determinan. Para entrar un poquito como más a detalle de qué pruebas o en qué consiste alguna de las pruebas, podemos mencionar algunas de las pruebas que se le realizan dependiendo la forma farmacéutica de los medicamentos. Obviamente, José Armando, hay químicos farmacéuticos que se especializan mucho en esta rama. Yo voy a hablar como un pequeño extracto, ¿verdad?, de cada una de algunas de las pruebas, porque son muchísimas pruebas, ¿verdad?, dependiendo cada una de las formas farmacéuticas, y cada una tiene un criterio específico, un criterio importante el cual se debe de cumplir y una larga metodología posiblemente a seguir, ¿verdad? Entonces, ya un desarrollo completo de esto yo se lo dejaría obviamente a un especialista, pero es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, las formas farmacéuticas que son tabletas, entre las pruebas que podemos mencionar, de por sí siempre va a ir las características organoléctricas. Esta es una de las pruebas que sí o sí va. Otra de las pruebas que se le realizan, por ejemplo, tenemos la desintegración, la identificación de los principios activos, la uniformidad de unidades de dosificación,
que prácticamente es una variación de peso y una uniformidad de contenido. Y también otra de las pruebas importantes es el recuento microbiano. Esto es para las tabletas. Importante que para el área de Centroamérica nosotros pues nos basamos a la hora de poder realizar las verificaciones de calidad los medicamentos. Tenemos el reglamento técnico centroamericano, el cual es el RTCA 11.03.4707, el cual desglosa cuáles son todas las pruebas físicas, químicas y microbiológicas que se le realizan a los medicamentos. Tenemos, por ejemplo, las cápsulas, que de igual forma alguna de las pruebas a considerar es la desintegración, el contenido de agua, el recuento microbiano. En la parte de las soluciones y emulsiones tenemos que ya se aplica otro tipo diferente de pruebas, obviamente porque estamos hablando de soluciones líquidas. Tenemos, por ejemplo, la viscosidad, el pH, la densidad relativa o peso específico. Tenemos las suspensiones orales, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, podemos evaluar la viscosidad de esta suspensión. Si estamos hablando, por ejemplo, de soluciones, emulsiones y suspensiones inyectables, oftálmicas y óticas estériles, aquí tenemos que estas son una de las formas farmacéuticas que son de mayor, tal vez no mayor importancia, sino que el cuidado que se tiene es bien minucioso a la hora de la fabricación y a la hora de estar realizando todo este tipo de pruebas. Por ejemplo, pruebas que son exclusivas para este tipo de formas farmacéuticas, podemos mencionar las endotoxinas bacterianas, que este es aplicable solo para los inyectables. La esterilidad también, de igual forma. Estos son productos, recordar que son estériles. Tenemos también los polvos para reconstituir, inyectables también. Aquí vuelve a recalcar la esterilidad, la endotoxinas bacterianas. También tenemos para los polvos las partículas visibles y el volumen en envase. Para las cremas, ungüentos y pastas tenemos el llenado mínimo, la identificación de los principios activos, si hay impurezas que son productos de degradación o sustancias relacionadas. También tenemos para lo que son, por ejemplo, los aerosoles, atomizadores e inhaladores. Tenemos pruebas como la velocidad de descarga, la prueba de fuga, esto es para ver si la válvula es dosificadora en sí, el recuento microbiano. En el caso de los implantes, podemos mencionar que si está de igual forma, hay impurezas, la valoración, la potencia, la concentración. Como podemos realmente, a la hora de estar leyendo este tipo de bibliografía, nos podemos dar cuenta que hay una diversidad de pruebas, ¿verdad?, a las cuales se les pueden aplicar a los medicamentos, pero, como bien mencionábamos, hay pruebas que son exclusivas para este tipo de forma farmacéutica. Es decir, por ejemplo, las pruebas de esterilidad, endotoxina bacteriana, no las vas a poder aplicar, por ejemplo, para una forma farmacéutica de cápsula, sino que estas son exclusivas para, por ejemplo, para los inyectables, ¿verdad? Entonces, es muy importante recalcar eso. Y, obviamente, ¿verdad?, que la vigilancia sanitaria esté o no esté implementada en los diferentes países, tiene que recaer propiamente en el laboratorio fabricante. Es decir, que no solamente porque hay un ente regulador allí fiscalizando cada uno de los procesos de fabricación, yo tengo que actuar de la mejor manera posible, sino que es una cultura propia de cada una de las organizaciones que se dedican a la elaboración de los medicamentos. Entonces, el poder fabricar los medicamentos con altos estándares de calidad es hacerlo y crear conciencia en cada uno de los trabajadores, pero tomando en cuenta que esa calidad va a verse implementada desde que comenzamos con esa idea de medicamento
con la idea de cuál va a ser ese proveedor que cumple con mis estándares de calidad exigibles, y si ese proveedor obviamente no cumple, pues yo tengo que ver otra opción, pero en ningún momento poner en riesgo la salud de la población y de igual forma la reputación obviamente de mi organización. Gracias, Vilma. Interesante todo este contenido de lo que tiene que ver con el análisis de los medicamentos. Me queda claro que cada una de estas presentaciones de productos, que nosotros los vemos en cápsulas, en pastillas, puede ser masticables, ampollas, etcétera, porque se aplican de manera diferente para cada una, pueden ser de un costo variable o variado. En el país, basado en los costos que tienen estos laboratorios, que son los externos, digamos, ¿cuáles de estas formas son las más caras para poder realizar? Realmente, tal vez no nos vamos por la forma farmacéutica, sino de que hay pruebas que de por sí son bastante complejas, ¿verdad? Entonces, no porque sea una solución inyectable me pueda resultar un poco más costosa la prueba. Muy importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, si es una prueba que no está descrita en una farmacopea, entonces ya le toca al laboratorio el poder desarrollar internamente esa metodología analítica. Entonces eso puede conllevar, obviamente, a que el costo se eleve, ¿verdad? Y podamos pues siempre tomar en cuenta ese costo a la hora de poder realizar el costeo total del producto, ¿verdad? La verdad es que es una temática muy, muy importante, muy interesante, bastante subtemas, ¿verdad? Pero como mencionaba anteriormente, hay químicos farmacéuticos que se especializan en esto, ¿verdad? Yo he podido dar como algunas ideas, ¿verdad? En qué consiste realmente los análisis de los diferentes medicamentos, pero obviamente tenemos profesionales que son especialistas en estos y posteriormente vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Alguna temática ya con un experto en esta área. Importante también mencionar, ¿verdad?, que en IH, Auditors Business Consultants, podemos hacer esa orientación necesaria a cada una de esas empresas que están pensando en poder iniciar los trámites para poder legalizar sus productos en el país. Entonces se le da esa orientación necesaria para poder indicarles cuáles son aquellas pruebas aplicables que sí son exigibles aquí en El Salvador. Entonces, para que ellos pues lo tomen en cuenta a la hora de pensar si aplica o no un medicamento para poder registrarse aquí en el país, o si vemos en la necesidad de poder recurrir a una tercería para que nos puedan apoyar con alguna metodología analítica que posiblemente ellos no puedan desarrollar. Así que agradecida con Radio Global Coach y PNL por este espacio, y nos vemos en una próxima emisión de Química y Finanzas en tu idioma. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AHAbucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.